Alabado sea el Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta hora. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, oh Señor, y te pedimos, Señor, que tu revelación, Señor, que tu sabiduría, Señor, que tu Santo Espíritu venga a través de revelación y sabiduría para poder entender y comprender, Señor, lo que tú deseas enseñarnos, no solamente esta noche, oh Señor, sino los próximos 3 días, oh Padre. Señor, que puedan abrirse nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos recibir de parte tuya, oh Señor, que mis palabras sean tus palabras, oh Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe durante los siguientes días, oh Señor, al estudiar de tu palabra, oh Padre. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están aquí, que puedan recibir de parte tuya, oh Señor. Pero no solamente pueden recibir, Señor, sino que al regresar, Señor, a sus iglesias, ministerios, en lugares en donde ellos están, Señor, que puedan, Señor, hacer, Señor, que puedan actuar en lo que han recibido, Padre. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Hoy usualmente me acelero, entonces hoy pretendo irme un poco más lento. Y creo que es básico que podamos entender el día de hoy ciertas cosas para después seguir viendo el día 2, 3 y 4 los diferentes aspectos de este libro que se llama Pilares de la Fe. Si el día de hoy quedan claros ciertas cosas, como decimos en México, ya la hicimos. Amén. La fe es un tema muy amplio. Sería imposible ver todos los aspectos de la fe. Podríamos llenarnos de experiencias, no solamente tanto de la palabra del Señor, pero experiencias personales. Pero este libro, a diferencia de muchos otros libros más, hay mucha gente y hay muchos libros que tratan de la fe, pero esto es uno de los libros más balanceados que yo he encontrado a través de los años. Y necesitamos entender esto porque mucha gente ha cometido graves errores en el tema de la fe y en el aspecto de la fe. Entonces necesitamos entender ciertos aspectos de la palabra del Señor. Y su libro empieza dando una introducción con base en 2 pasajes de la palabra del Señor. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, y ese es el primer aspecto que me gustaría ver el día de hoy. 2 de Pedro, capítulo 1. Y su libro dice desde el verso 5 hasta el verso 8, pero yo voy a ir un poco más atrás. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso muy conocido, una porción de la palabra del Señor. Y una de las claves para entender este verso es ir al verso 4, cuando dice: para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Uno de los aspectos
que el Señor quiere desarrollar en nuestras vidas, y este pasaje habla de ello, es lo que Dios desea hacer en nuestro carácter. Nuestro carácter hemos sido llamados en la palabra del Señor a ser como Cristo. Amén. Desarrollar el carácter de Cristo. Amén. Y aquí en este pasaje vemos que todo comienza en el escalón más bajo con la fe. ¿Sí? Aquí podemos ver claramente que si a la fe le añadimos la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, entonces dice la palabra que seremos participantes de la naturaleza divina. Este libro explica muy claramente, ¿sí?, uno de los dos aspectos principales que toca este libro, que es la fe. Amén. Que es la fe que nos lleva a que nuestro carácter sea transformado. Amén. La fe como un fruto. Esto es algo muy importante. Este es uno de los dos aspectos. La fe como un fruto. ¿Para qué nos sirve esta fe? Para que nosotros podamos llegar y ser, como dice la palabra del Señor, participantes de la naturaleza divina. Amén. Dice el verso 8 primeramente: si estas cosas están en vosotros y abundan. Amén. La Biblia habla de fruto, de más fruto y de mucho fruto. Amén. Cuando la Biblia habla de abundar, el Señor desea que lleguemos a ese tercer nivel de fructificación. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 13, ¿sí?, que la semilla fue sembrada en una tierra buena y dio al 30, y dio al 60, y dio al 100 por uno. Amén. Dios desea desarrollar a través del primer escalón de la fe todas estas cosas en nuestro propio carácter, para que pueda ser formado el carácter de Cristo. Amén. Dice: no os dejaráis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas, dice el verso 9, tiene la vista muy corta, es ciego. Otra traducción para es ciego es no ve hacia lo largo, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas. Amén. Llevo muchos años, llevo 37, 38 años de ser cristiano, y una de las cosas que he notado en la vida de otras personas y en la vida propia es que muchas veces conocemos mucho, pero ejecutamos o hacemos poco. Amén. A veces podemos ser diccionarios bíblicos caminando. Amén. Pero el Señor dice claramente que no solamente es oír y memorizar información, sino que haciendo estas cosas. Amén. Nosotros solamente vamos a poder ver el fruto obedeciendo estas cosas. Amén. Entonces necesitamos entender esto, que la fe, viéndolo como fruto, como el fruto de la fe, tiene que tener un resultado. Pero solamente va a haber un resultado si hacemos estas cosas. Amén. A lo mejor dice: eso ya lo sé, pero ¿cuántos de nosotros lo practicamos? Hay cientos de iglesias por todo el mundo en los cuales hay mucha gente que son oidores profesionales. Han oído y han oído y han oído, y a veces no necesitan oír más, sino realmente necesitan empezar a hacer más. Amén. Porque la palabra de Dios también es acción, ¿sí? Dice la Biblia que Él envía su palabra, estoy parafraseando, pero Él envía con un plan y un propósito, ¿sí? Dice la palabra del Señor que cada vez que Él habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, es porque tiene que haber un fruto. Amén. El segundo pasaje que habla de la fe es en Filemón capítulo 1. Si ustedes quieren ir a sus Biblias, Filemón. Está antes de Hebreos, después de Tito. Filemón capítulo 1, nada más tiene un capítulo, el verso 5. Voy a empezar desde el verso 4, verso 4, verso 5, verso 6.
Filemón capítulo 1 versos 4, 5 y 6. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amén. Ahí me quiero detener. Aquí vemos, estoy seguro, tienen sus libros, que es como un triángulo. ¿Todos tienen sus libros? Amén. Esto es importante que lo podamos entender. Ojalá pudiéramos tener un pizarrón por acá, pero bueno, ok. Subir, pero también bajar. Hay dos aspectos y este es el segundo aspecto. Amén. Dice la Biblia ahí en Filemón que va del amor a la fe. Amén. Pero ese amor y esa fe va dirigida para con todos los santos. El segundo aspecto de la fe, amén, es el que se refiere al ministerio. Amén. El primer aspecto que acabamos de ver es el carácter, lo que Cristo quiere hacer dentro de mí. Amén. Pero el segundo aspecto no es suficiente con que el Señor desarrolle ese carácter. Nosotros tenemos que demostrar, amén, en amor y fe a las demás personas. Amén. Esto le denominamos, amén, la fe en acción, o como veremos en el libro, el don de fe. Amén. Entonces hay una fe que forma nuestro carácter. Ese es un aspecto, es la misma fe, pero este es un aspecto que forma nuestro carácter. Hay otro aspecto de la fe, amén, el cual el Señor quiere que nosotros, ¿sí?, salga de nosotros hacia las demás personas. Ese es el don de fe, ¿sí? Ese es el aspecto de la fe que va a desarrollar nuestro ministerio. Amén. ¿Vamos bien o nos regresamos? Estaba leyendo el otro día, hay un libro de Pastor Bailey que dice Lavados por la Palabra. Saqué una copia, no es parte de su curso, no se espante. Y dice en la página 49, dice uno de los versos, dice: vemos aquí un grave peligro cuando uno está buscando vivir una vida de santidad o una vida de acuerdo al carácter de Cristo. Puede concentrarse tan exclusivamente en esa verdad que existe el riesgo de volverse ajeno a las necesidades de los demás. Amén. Debemos recordar que entramos en experiencias con el Señor con el fin también de satisfacer las necesidades de otros. Cuando el Señor desea que ministremos, no cometamos el error de decir: soy demasiado santo para hacer eso. Al rehusarnos a proseguir con el Señor, cuando Él nos dirige, muy fácilmente podemos perder lo que hemos ganado. Amén. Una de las cosas que me he dado cuenta en el ministerio es que mucho de lo que hacemos tiene que ser un balance. Amén. Por ejemplo, el Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra hizo dos cosas básicamente. Número uno, enseñar y predicar. Amén. Y enseñó y predicó mucho. Algunas de esas enseñanzas y predicaciones fueron a sus discípulos, otros fueron a las multitudes. Amén. Pero el segundo aspecto fue revelar el poder del Señor a través de milagros, a través de prodigios, a través de grandes cosas. Amén. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí. Existe el fruto de la fe para desarrollar el carácter en nosotros. Amén. Pero también existe el don de fe o la fe en acción para entonces desarrollar el ministerio que el Señor tiene para nosotros. Y las dos cosas son fe, pero son dos aspectos diferentes de la fe. Amén. Pero los dos tienen que balancear nuestras vidas. Amén. Mucha gente he visto que se va más de un lado que el otro, ¿sí? A lo mejor se va más del carácter, ¿sí? Y está en busca de la santidad, está en busca de desarrollar el carácter de Cristo en ellos. Qué bueno, alabado sea el Señor, pero deja a un lado el aspecto del ministerio, el aspecto de lo que es lo que nosotros tenemos que hacer afuera. Amén.
sé yo que aquí hay pastores, a lo mejor aquí hay líderes, hay ancianos, diáconos, etcétera, etcétera, pero a lo mejor estoy seguro que también no hay gente que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, pero todos tenemos un ministerio. Espero que esté de acuerdo conmigo, amén. Todos tenemos un ministerio, amén. Y muchas veces, a veces las personas, inclusive los pastores, cometemos ese error de que todo tiene que ser ministerio, atender a la gente, ver lo que está pasando en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero dejamos a un lado o tenemos por poco el seguir desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, amén. Tiene que haber las dos cosas. Una de las principales acusaciones del Señor Jesús a los fariseos, ¿sí? Si ustedes van a Mateo capítulo 23, amén. A Mateo capítulo 23. Dices, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Su vida era totalmente desequilibrada, ¿sí? Como decimos en mi país, puro caldo de pico, ¿verdad? No solamente eso, dice la Biblia que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Le exigían a la gente ciertas cosas que ellos mismos no estaban exigiendo, amén. Tenemos que entender esto. El Señor, al mismo tiempo que quiere desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, al mismo tiempo también quiere desarrollar el ministerio que tenemos para otras personas. Amén. Tiene que haber un balance. Amén. Cada vez que, por ejemplo, estoy seguro que ustedes tienen exámenes, tienen que hacer ciertas cosas. ¿Por qué existen los exámenes en las escuelas? ¿Por qué nuestros hijos e hijas tienen que pasar por un ciclo escolar y tener varios exámenes a través del ciclo escolar? Porque el maestro tiene que identificar si la persona está aprendiendo o no. ¿Ven? Entonces no solamente es recibir, sino también actuar. No solamente es recibir, pero también actuar. Amén. Y no solamente es actuar para nosotros mismos, sino actuar para otras personas. Amén. Si ustedes se fijan, estoy seguro que si les pregunto cuáles son los dos mandamientos principales: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No dice con parte, sino con todo. Y después el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero si ustedes se fijan en 1 de Pedro, son las dos últimas cosas. No podemos cumplir con los dos mandamientos principales si no empezamos en fe, y después virtud, y después conocimiento, y después dominio propio, y después paciencia, y después piedad, y después de la piedad empezamos a cumplir con el segundo mandamiento, que es el afecto fraternal. Pero si queremos llegar a la cima, entonces estamos amando al Señor. Amén. Dice la Biblia claramente que si nosotros no amamos a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos? Lo que quiero decir con esto es que la Biblia toda concuerda, amén. El Señor nos da como máximo esos dos mandamientos, pero para poderlos llevar tenemos que empezar en fe. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, no inmediatamente, ¿sí?, estás amando a tu prójimo, estás amando al Señor. Tiene que haber un proceso, amén. Y en ese proceso va a haber aspectos tanto de la fe como la virtud, el conocimiento, el dominio propio, que se van a ir desarrollando, amén, para que podamos llegar a abundar, amén. ¿Vamos bien o nos regresamos? Amén. Una cosa es el fruto de la fe, otra cosa es el don de la fe, amén. Una cosa, sí, el fruto desarrolla nuestro carácter, el don desarrolla nuestro ministerio, amén. Lo vamos a seguir viendo, pero si queda claro el día de hoy, ya lo hicimos, amén. Otra de las cosas que quiero ver, y ahorita lo vamos a ver más, ahorita voy a ir en cada uno de los pasos, pero me gustaría dejar primeramente claro, el capítulo 1 nos define qué es la fe, amén.
Hermano, yo sé que es la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. O la fe, sí, es la sustancia de lo, es la certeza de lo que se espera, la sustancia de lo que no se ve. Amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que la fe que habla la Biblia proviene de Dios. La fe es 100% divina. Amén. No es 99%, 98%, 70%, es 100% divina. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, la fe y la gracia no viene de nosotros. Amén. Pues es don de Dios. Amén. La fe que habla la palabra del Señor es 100% divina. Amén. He visto mucha gente que confunde la fe con los deseos. Amén. ¿Quién ha tenido deseos alguna vez? Todos. Y a lo mejor tenemos una lista como si fuera para Navidad, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 20. Amén. Pero mucha gente confunde el tener deseos, ¿sí?, con recibir la fe de parte del Señor. Amén. Yo puedo tener muchos deseos, pero no significa que esos deseos o todos esos deseos provengan del Señor. Amén. Mucha gente se emociona. ¿Quién se ha emocionado alguna vez? Pero mucha gente confunde la emoción con la fe. Amén. La fe es algo divino, es algo que proviene del Señor. Amén. Y Hebreos capítulo 11 es tal vez la mejor definición de lo que es la fe. Todos sabemos, verso 1 es pues la fe, la certeza. Algunas traducciones llaman sustancia, garantía, estar seguro de lo que se espera. Y después dice es la convicción. Otras traducciones dicen una cosa probada, es una demostración, es estar convencido de lo que no se ve. Y una de las cosas que este libro repite a través de sus páginas es que la fe no solamente es del Señor, es divina, 100% divina, sino que nosotros la recibimos y podemos tener la certeza y la convicción. Amén. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto que sí, pero Dios nunca se equivoca. ¿Por qué nos vamos a equivocar? Vuelvo a repetir, porque a veces la gente confunde la fe con deseos, con emociones o con otras cosas. En el ambiente espiritual hay veces que podemos fallar, amén. Y muchas veces en nuestra caminata cristiana podemos fallar en el aspecto de la fe. Pero le voy a decir una cosa, no se desanime, amén. No se desanime. Todos necesitamos aprender a caminar en fe, amén. El justo por la fe vivirá, lo dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, amén. Pero fe es el cimiento de nuestra experiencia cristiana. Desde que nosotros conocemos al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿sí?, empezamos en fe. Cuando nosotros somos bautizados en agua, ¿sí?, se necesita la fe. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, se necesita la fe. Cuando nosotros pasamos por problemas, tribulaciones, el desierto, necesitamos la fe. Cuando podemos tener victorias en medio del Señor, también necesitamos la fe. La fe es algo necesario, es algo que debemos de caminar constantemente. Amén. A veces no podemos, o a lo mejor no estamos 100% seguros. ¿Alguna vez le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Hay veces que estoy 100% seguro que es de parte del Señor. Amén. Y no estoy hablando de emociones, sentimientos, sino sé que es algo de parte del Señor. Pero hay veces que no. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar, buscar. Amén. Porque la fe va de la mano de la voluntad de Dios. La fe divina va de la mano de la voluntad de Dios. El Señor nos da de su fe para cumplir con su voluntad. Amén. El Señor nos da
de su fe para cumplir con su voluntad. Amén. Recuerdo hace muchos años, una mujer que conoce del Señor se nos acercó y nos dijo: pastores, no era de nuestra iglesia, era de otra iglesia, pastores, el Señor me ha dado una casa. Qué bueno, alabado el Señor. El Señor me la dio en fe. Qué bueno, alabado el Señor. Cuando empezó, nosotros, mi esposa y yo le preguntamos: bueno, ¿cómo sucedió? Cuando ella empezó a darnos los detalles de cómo consiguió la casa, dije: no, esto no proviene de fe. Mentir, robar y hacer otra serie de, nosotros decimos en México, otra serie de tranzas, no es por medio de la fe, ¿sí? Sino fue un deseo de ella de conseguir una casa, y no iba a haber nada que pudiera pararla para poder conseguir la casa. ¿Amén? Les doy este ejemplo sencillo porque desgraciadamente muchas personas dicen: estoy en fe y estoy parado en fe y vamos a hacer esto. Pero Dios no ha revelado, Dios no ha hablado y Dios no es su voluntad. Amén. He visto gente que dice: y yo declaro que este carro es mío por la fe. Sí, pero, y no estoy diciendo que Dios no nos quiera dar un carro. Amén. No estoy diciendo que Dios no pueda proveernos un carro. Amén. Lo que estoy diciendo es que a veces no buscamos la voluntad de Dios. Amén. La fe es 100% divina, pero va de la mano de la voluntad de Dios. Una de las cosas que he hecho a través de los años como pastor es decirle a la gente: usted está buscando la voluntad de Dios. Amén. Usted está buscando la voluntad de Dios, porque si Dios nos revela su voluntad, también nos va a dar la fe para cumplir con esa voluntad. Amén. Cuando veamos los pilares de la fe, o estos hombres, por supuesto mujeres, en Hebreos capítulo 11, cada uno de ellos hizo las cosas que hizo porque recibió la voluntad de Dios, pero también recibió la fe de Dios para poder actuar. Noé fue un llamado único. No hay alguien más en la palabra del Señor que haya sido llamado a construir un arca. Amén. Recuerdo hace muchos años en un periódico salió un loco que había construido otra arca. Amén. Porque él predicaba, estoy hablando de muchos años, hace tal vez 20 años atrás, lo creo perfectamente en un periódico, ¿sí? Todo el mundo se burlaba de este hombre. Y él predecía que iba a venir un gran diluvio. Y entonces Dios le había dicho que construyera el arca. No ha pasado el diluvio, ni va a seguir pasando. Porque el Señor dijo claramente después del diluvio que no iba más a destruir la tierra, ¿sí?, por medio del agua. Amén. Ojalá hubiera leído ese pasaje de la palabra del Señor. Amén. Muchas veces en el ámbito espiritual podemos confundir la voz de Dios con nuestra propia voz o con otras voces. Amén. Y vuelvo a repetir, ¿nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar. ¿No somos perfectos? No, no somos perfectos. Pero a través de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. Así como cada uno de nosotros tenemos un tono, un timbre de voz. Estoy seguro que si usted está, por ejemplo, en un centro comercial, de un montón de voces, puede distinguir claramente la voz de su esposa, ¿verdad que sí? O la voz de su esposo, la voz de sus hijos, ¿verdad? Porque los conoce. Y dice claramente la palabra del Señor que nosotros como ovejas necesitamos aprender a identificar la voz del Señor. Pero la fe es 100% divina y la fe es para cumplir con la voluntad del Señor. Amén. ¿Vamos bien? El segundo capítulo habla acerca de creer. Creer es el aspecto que a ti y a mí nos toca, pero creer es la condición de nuestro corazón. Amén.
Si ustedes van a un diccionario, creer es pensar en algo que es verdadero o estar persuadido o considerar o aceptar una cosa como cierta sin tener pruebas. Cada vez que el Señor habla, Él desea que nosotros le creamos. Amén. Por eso la Biblia habla de creer y de no creer, que es incredulidad. Amén. Les voy a dar un pasaje en la palabra del Señor. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Señor Jesús pocas veces se asombraba. Y se asombraba básicamente por dos cosas: o por la gran fe, y por el contrario, por la gran incredulidad. ¿Sí? Leí un libro hace poco acerca de la incredulidad, y decía que la incredulidad es como el cemento. Todos conocemos lo que es el cemento, que endurece nuestros corazones. Cuando hay un corazón así, el Señor no puede actuar. En este caso, el Señor Jesús quería hacer milagros, sí, pero ¿qué es lo que decía la gente? Pues no es, estoy parafraseando, ¿ok? No es este Jesús el que vivía con nosotros. Conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. ¿Qué onda con este cuate? En sus mentes, en su corazón, no creyeron, ¿sí? Lo que realmente estaban diciendo: nosotros lo conocemos desde pequeño, ha estado en medio de nosotros, y cómo de repente tiene todo esto. Sus corazones estaban, y su mente estaba endurecida. Y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros ahí. Amén. El Señor desea trabajar por medio de la fe en un corazón crédulo. Amén. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Cuando el Señor nos dice algo, tenemos que aprender a creerle a Él. Amén. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser como los niños pequeños. Si tú, un niño de 3, 4, 5 años, a lo mejor es tu hijo o tu hija, le dices un día que te acompañe porque van a ir a viajar a la luna, tu hijo de 3, 4 y 5 te va a creer 100%, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Voy con papá, voy con mamá y me dijo que vamos a la luna, yo le creo. Porque todavía su mente y su corazón han pasado por la vida, ¿verdad? Pero dice la Biblia que tenemos que creer como esos niños. Cuando Dios habla, tenemos que aprender a creer 100%. Y vuelvo a repetir, ahí también vamos a fallar. Si usted cree que algún hombre o alguna mujer súper espirituales que Dios los usa con gran poder no fallaron anteriormente, por supuesto que sí. Amén. Pero cada uno de esos hombres y cada una de esas mujeres aprendieron a creerle al Señor. Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces, fe que viene de Dios, y la condición de nuestro corazón, creer, es como podemos ver el resultado de caminar en fe, tanto en nuestro carácter, amén, como también en nuestro ministerio, en la fe en acción. Amén. He oído gente que dice: bueno, es que
No estoy acostumbrado a tomar riesgos. No es tomar riesgos, pero es aprender. Y vuelvo a repetir, es un aprendizaje. Yo le voy a decir una cosa, no soy un experto, ¿sí? Pero a través de los años he comprendido ciertas cosas, he entendido ciertas cosas. Entre más camino con el Señor, entre más busco al Señor, he visto que mi corazón se ha vuelto más sensible. Pero no puedo decirles el día de hoy, wow, Enrique Carvajal es perfecto, porque no lo es. Amén. Pero hay veces tenemos que tomar ciertos riesgos. Ahora, esto lo quiero dejar muy claro, porque a veces hay gente que no toma riesgos, sino simplemente se avienta al precipicio, ¿verdad? Y ahí te voy, Señor. No, no estoy hablando de eso. También hay otro tipo de gente que está tan temerosa, y será, Señor, y no, siempre está cuestionando a Dios, siempre tiene dudas, siempre, que no se mueve un centímetro. Amén. No es ni una, no es ni otra. Y vuelvo a repetir, tenemos que experimentar, no solamente oír la voz de Dios y su voluntad, sí, y recibir su fe, sino también creer en nuestro corazón. Amén. Hace poco oí el testimonio de una persona. Dice esta persona que le creyó al Señor para los milagros. Y este hombre oró por 999 personas y ninguna de ellas se sanaba. A partir de la persona 1000, las sanidades empezaron a venir y Dios lo levantó en un ministerio de sanidad a través de todo el mundo. ¿Qué fue lo que siguió haciendo este hombre? Creyendo, creyendo, creyendo. Y lo que decía este hombre era lo siguiente: la sanidad no proviene de mí, ¿sí? Yo no puedo empezar un milagro y terminar un milagro. De una vez se los digo, ninguno de nosotros podemos empezar un milagro y terminar un milagro. Proviene de Dios. Pero este hombre siguió creyendo. Siguió creyendo, siguió creyendo. A lo mejor esto es un poco controversial, amén, porque mucha gente lo puede llevar a un extremo o al otro, amén. Simplemente es un ejemplo, ¿ok? Muchas veces, ¿sí?, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que aprender a oír su voz, y muchas veces también tenemos que aprender a tomar ciertos riesgos, amén. Yo le voy a decir una cosa, a veces como pastor, y ojalá todas las cosas las aprendiéramos en el instituto bíblico como este, pero no todas las cosas las aprendemos en el instituto bíblico. Los que son pastores aquí, estoy seguro que alguna vez se han enfrentado con algo que no saben qué hacer. Yo muchas veces me he tenido que enfrentar con eso. Y toda la congregación se te queda viendo porque tú eres el pastor y están esperando que tú actúes. Creo que a mí solamente me ha pasado. Y ha habido veces que le digo, bueno, Señor, en mi mente, en mi corazón, Señor, no sé qué hacer, pero tú me vas a dirigir. Amén. Y Dios ha hecho su obra. Dios ha tenido misericordia. Amén. Y muchas veces aún yo mismo me he sorprendido, pero no soy yo, es el Señor. Ese es el Señor el que hace la obra. Yo le digo a la gente, todo esto es para darle la honra y la gloria al Señor. Mi responsabilidad es creerle al Señor, amén, y creer a su palabra. Smith Wigglesworth, que fue un hombre grandemente usado por Dios, lo consideran uno de los grandes apóstoles de la fe. Decía que él solamente leía la Biblia y no leía otra cosa. Dice que él constantemente no pasaba media hora sin antes escuchar y sin antes leer la palabra del Señor, porque decía que eso era lo único que él necesitaba recibir para poder actuar en lo que el Señor tenía para él. Y es de lo que le decía a la gente, ¿sí? Si tú constantemente estás en comunión con el Señor, o sea, estoy parafraseando sus palabras, tú vas a poder ver las maravillas del Señor, ¿sí? Muchas veces nosotros limitamos al Señor. Una de sus frases célebres dice: no hay nada imposible con Dios, no hay nada imposible. Toda la imposibilidad es con nosotros cuando medimos a Dios por las limitaciones de nuestra incredulidad. Estoy seguro que alguna vez le ha pasado, ha orado por alguien y está orando con su boca: Señor, sánalo, pero estás en tu mente diciendo: ¿sanará o no sanará? ¿Verdad que sí? Tenemos limitaciones. Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede sanar a toda persona, ¿verdad? Pero también entra su voluntad. Es algo muy importante. Amén. No solamente es
la fe, que es 100% divina, sino es también su voluntad. Me encanta ese pasaje que dice Romanos 12:12, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Una y la otra van de la mano. Yo no escojo a quién sanar y a quién no, eso lo escoge el Señor. Amén. Hubo veces en las que el Señor solamente sanó a una sola persona, hubo veces en las cuales fueron multitudes que fueron sanadas. Amén. La fe y la voluntad del Señor van de la mano, pero yo tengo limitaciones en mi corazón que necesito eliminar para poder creerle al Señor. Amén. Porque a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles en lo económico. ¿Quién ha pasado por situaciones económicas difíciles? Levante la mano, porque creo que casi todos. ¿Verdad que sí? Y el libro, uno de los aspectos del libro también muy importante es que a veces conocemos al Señor a través de sus nombres. El Señor es mi proveedor. Amén. ¿Cuándo vamos a experimentar a mi Señor es mi proveedor? Pues cuando me falte, no cuando no me falte. Amén. A veces que Dios permite ciertas cosas para incrementar, ¿sí?, el creer en Él, pero también recibir mayor fe de parte del Señor. Todos sabemos ese verso que queremos ir de gloria en gloria, pero ¿realmente quieres ir de gloria en gloria? Porque realmente para poder ir de gloria en gloria tenemos que creer más y tenemos que recibir la fe del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Deseamos agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Deseamos agradar a Dios. Deseamos hacer su voluntad. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Vuelvo a repetir, si ha quedado claro, ya lo hicimos. Amén. Vamos a regresar a 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Ahora sí, en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia. En otras palabras, debemos de luchar por la perfección. Amén. Estamos partiendo de ese fruto de la fe para desarrollar ese carácter, como dice el verso 4, para ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Pedro continúa en el verso 5, añadid a vuestra fe. Amén. Y lo acabamos de ver, la fe es un don de Dios. Amén. No es un producto de nuestras emociones, nuestros pensamientos o nuestra voluntad. Y vuelvo a repetir, y a lo mejor lo voy a seguir repitiendo. Amén. La fe, ¿sí?, va al igual de la voluntad de Dios. Amén. Nosotros no producimos la fe. No cierro mis ojitos y empiezo a repetir, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, y de alguna manera yo la produzco. No sucede así. No viene de mi voluntad. La fe viene de Dios y de Dios solamente. Le voy a decir una cosa, si nosotros subrayamos lo que dice ese libro, nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza. Amén. La fe solamente proviene de Dios y de Dios solamente. La segunda cosa que dice es la virtud. Y en realidad todas estas cosas son producto de la fe. Amén. La virtud es fruto de la fe y significa pureza moral. Amén. Siempre me acuerdo del testimonio de Daniel. Daniel capítulo 1 verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Si ustedes examinan, si ustedes estudian la vida de Daniel, ese deseo fue el que le llevó a una vida exitosa en el Señor. Amén. Porque a partir de ese deseo el Señor empezó a añadir más cosas y más cosas y más cosas. Y era un joven. ¿Sí? No vemos que estuvieran sus padres ahí, no lo sabemos, pero era un joven, muchos calculan 17, 18 años, pero el deseo de su corazón era no contaminarse.
con la comida del rey, con lo que la Babilonia, que muchas veces representa el mundo, le estaba ofreciendo. Y tú ves la vida de Daniel de ahí en adelante, hacia adelante y nunca para atrás. Yo no veo que en algún capítulo del libro de Daniel diga, Daniel retrocedió tantito y se enfrió. No, porque propuso en su corazón. Dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Salmo 24 dice que si nosotros queremos ascender, lo primero que dice, limpio de manos y el puro de corazón. Amén. Uno podría preguntarse, bueno, si estamos manchados, ¿qué hacemos? Dice la Biblia claramente que para que nosotros podamos tener virtud, para que nosotros podamos estar limpios, amén, tengamos una pureza moral, primero tenemos que estar limpios y perdonados. Amén. Es como un vaso. Si este vaso está limpio, esta agua está limpia, amén, y podemos tomarla. El Señor quiere usar, porque nos dice en su palabra que somos como vasos, pero no quiere usar vasos sucios. Sí, estoy seguro que si te ofrezco este vaso que voy a tomar y te lo ofrezco a ti y le digo, toma, te vas a decir no, porque está sucio. Amén. Primero lo vas a limpiar, lo puedes ir a lavar al lavadero allá afuera, y entonces es apto para ser usado. Amén. La fe nos lleva a la virtud. Y si reconocemos el día de hoy, Señor, estoy manchado, el Señor nos limpia, el Señor nos perdona y Él borra todas nuestras iniquidades. ¿No es maravilloso? Porque el Señor es santo y Él desea que su pueblo sea santo, pero es por fe. Amén. La tercera cosa que dice la palabra del Señor aquí, que el tercer peldaño es el conocimiento. Y el conocimiento también se recibe por fe. Amén. Es más, Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Hay gente que quiere hacer lo contrario, entender y después recibir la fe. Tengo un familiar que hace muchos años que platiqué con él acerca del bautismo en el Espíritu Santo, me decía, es que no entiendo. Y yo le decía, no es necesario entender, tienes que recibir fe para poder después entender. Pero él quiere hacer las cosas contrarias. Amén. Conocimiento. Conocimiento no es simplemente conocimiento secular. Sí, aunque a veces el conocimiento secular también es liberado por fe. A través de la fe podemos recibir un mayor conocimiento. Amén. Es la fe la que desata la verdad y el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí también entra la labor del Espíritu Santo. Amén. Él es el maestro de la palabra del Señor. Pero es a través de la fe que nosotros podemos recibir mayor conocimiento de la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y es por fe que recibimos la correcta interpretación de lo que Él ha escrito. Amén. No sé si alguna vez le ha pasado, hay gente allá afuera que no conoce de Cristo y sabe la Biblia, pero la malinterpreta. Amén. Porque no tiene al Señor Jesús, porque no tiene al Espíritu Santo y porque no ha recibido fe. Amén. Cuarta cosa, dice dominio propio, templanza o autocontrol. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El dominio propio es la capacidad de dominar y controlar debidamente nuestro vaso, nuestra vida en santidad y honor. Pero vuelvo a repetir, es a través de la fe. Amén. La fe tiene que dar fruto, y el siguiente fruto que el Señor desea impartir en nuestras vidas, amén, es el dominio propio. Amén. Por ejemplo, Salomón
tuvo fe, recibió la gran sabiduría que el Señor le dio, tuvo virtud por un tiempo, tuvo conocimiento, pero nunca llegó al dominio propio. Eclesiastés lo dice claramente que todo lo que él deseó, todo, imagínense, para él Navidad eran todos los días, ¿verdad? Todo lo que él deseaba era lo que él recibía. Amén. Por ejemplo, Sansón es otro personaje. Sansón tenía fe. Sansón no es que iba al gym, al gimnasio, ¿verdad? Y desarrolló esos músculos, ¿sí? Para hacer las maravillas que hacía. Era por fe, pero porque no tenía virtud, ¿sí? Fue con muchas mujeres y la última, que fue Dalila, hasta los ojos le quitaron. Amén. Entonces es necesario en nuestro carácter ir desarrollando cada peldaño. Amén. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Amén. Porque dice la Biblia que si están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Amén. La siguiente cosa que el Señor quiere desarrollar, amén, es la paciencia. No podemos decirle al Señor: Señor, dame paciencia y dámela en este momento. Otra traducción para paciencia es sufrir por un largo tiempo. Amén. Y la paciencia es mencionada a través de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Si van a Santiago capítulo 1, eso es lo que dice el verso 4, pero leamos lo que dice el verso 2 y el verso 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Casi por general las pruebas vienen en paquete. No es una, sino es una y otra. Pero lo primero que tenemos que hacer es gozarnos. Pero dice el verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe tiene que ser probada. Mas tenga la paciencia su obra completa. Cuando tú le dices al Señor: Señor, dame más paciencia, ya sabe la respuesta, ¿verdad? Lo que estás pidiendo es más pruebas, porque es la única manera de desarrollar. Amén. Recuerdo hace muchos años, yo quería recibir una respuesta del Señor. Y estuve clamando al Señor y estuve orando al Señor, y llegué a una convención y yo seguía sin recibir la respuesta. Y Señor, y realmente lo que yo tenía en mi corazón era que el Señor me dijera: ahora va a pasar esto, ¿verdad? El Señor tuvo una palabra para mí: paciencia. Dije: ay no, Señor, porque yo sabía lo que Él estaba diciéndome. Amén. Pero la paciencia es necesaria. ¿Por qué le doy este ejemplo? Porque hay ciertas cosas, ciertos peldaños que a lo mejor decimos no, pero el Señor dice sí, porque son necesarias. Yo sé que los hombres no nos gusta ir al doctor, ¿verdad, hermanos? Menos nos gustan las inyecciones. Las hermanas son más valientes, ellas van al doctor, se dejan inyectar, pero nosotros, para que nos convenzan, ¿verdad?, para ir al doctor. Pero ir al doctor es necesario, ¿verdad que sí, hermanas? Sí, ¿verdad? A veces nosotros los hombres: no, mi amor, no, esto no creo que venga de parte del Señor, no. Y a veces cuando vemos ciertas cosas en la caminata cristiana, en este aspecto de los peldaños, decimos: ay, esto sí, Señor, pero esto no. Pero cada una de estas cosas son necesarias. Amén. Aún dice la Biblia que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestra vida cristiana no es una competencia de 100 metros planos, es un maratón. 42 kilómetros y si no me falla la memoria, 150 metros. Es a largo plazo. Porque muchos cristianos truenan por falta de paciencia.
porque no han desarrollado ese carácter. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Por eso les decía el otro día, no me acuerdo si fue el viernes o el domingo, no recuerdo, que la perseverancia es algo clave en nuestra vida cristiana. Tenemos que aprender a perseverar. Y el Señor va a permitir toda clase de pruebas y tribulaciones para que podamos tener la oportunidad de perseverar. Porque va a haber ocasiones en que vamos a querer aventar la toalla y decir hasta aquí. ¿Verdad que sí? Nuestra humanidad, lo primero que quiere hacer es dejar a un lado. Estoy seguro, a lo mejor somos muy espirituales, pero estoy seguro que hay veces que antes de llegar al servicio alguna cosa sucede, ¿verdad? Y no puedes, y te empieza a obstaculizar. Hay gente que se rinde a la primera y, pastor, no pude llegar porque no sé. No tienen esa perseverancia. No tienen esa paciencia, amén. Dice la palabra del Señor que cuando hemos llegado a la piedad, que realmente podríamos definir como ser semejante a Dios, o si lo puedo decir de esta manera, nos empezamos a parecer al Señor, es porque el Señor ha desarrollado fe y virtud en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ha desarrollado conocimiento en una mente renovada, en la mente de Cristo, ha desarrollado dominio propio y paciencia en nuestros cuerpos, ¿sí? Porque el dominio propio tiene que ver y la paciencia con nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo físico quiere renunciar. Entonces dice la Biblia que entonces empezamos a cosechar nuestra diligencia en los primeros pasos. Otro libro, el pastor Holmes lo dice de esta manera: la fe del creyente permite ser un virtuoso y obedecer al conocimiento que ha recibido para poder tener dominio propio, perseverar y empezar a ser piadosos. Amén. Si quieren ir a 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Le voy a decir una cosa: hay una piedad verdadera y hay una piedad que es falsa. Dice la Biblia en el verso 1: también debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, los tiempos que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y después dice el verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Amén? Y te empieza a decir una serie de cosas. Y dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad. Esta piedad que describe 2 de Timoteo tiene su raíz en el amor, no al Señor, no a otros, sino a ellos o a ellas mismos. Amén. Acuérdense que el objetivo es los dos últimos pasos. Amén. El afecto fraternal y el amor. Amén. Mucha gente tiene apariencia de piedad, pero ¿dónde está la raíz de esa apariencia? ¿Es amar al Señor y amar al prójimo, o es amarse a sí mismos? A veces requiere de discernimiento, porque hay cosas que no podemos identificar claramente. Amén. Pero Dios conoce el corazón de las personas. Hay gente que puede parecer muy piadoso o piadosa, pero su fundamento, su raíz está en el amarse a sí mismo. Todo lo que hacen es para aparentar. Amén. Pero todo lo que el Señor pueda hacer no es para aparentar, sino hay un cambio verdadero. Amén. Dice que habrá hombres amadores que serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, etcétera, etcétera. Son cosas que no vienen del Señor, pero que tendrán apariencia de piedad. En mi país dicen que no todo lo que brilla es oro. Y no todos, la gente que tiene apariencia de piedad es el fundamento, el correcto. Amén. Por eso es tan importante entender. Hay muchos lugares en los cuales enfatizan una santidad exterior. La santidad que yo conozco y que viene en la palabra del Señor empieza en el interior. Amén. Empieza en lo más profundo de nuestro corazón y del interior sale al exterior. Amén.
Los fariseos eran sepulcros blanqueados. O sea, parecían muy piadosos, muy blancos por afuera, pero por dentro estaban muertos espiritualmente. Amén. Y hay gente que puede tener carisma, ¿sí? Que no es crisma, que es la palabra unción, sino tienen carisma, algo que proviene de ellos, que pueden aparentar cierta piedad. Por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos, no por su apariencia. Amén. Ahora dice también la palabra del Señor, nosotros todos, 2 Corintios capítulo 3, verso 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor desea que nosotros seamos transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Amén. Siempre me ha gustado el ejemplo de Isaías capítulo 6. Amén. Porque Isaías tiene una revelación gloriosa del Señor. Amén. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, verso 1, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y uno dice: ¡wow! ¿Quién quisiera tener una revelación así? Todos. Pero ¿cuál era el objetivo de esta revelación en el caso de Isaías? El Señor no hace ese tipo de revelaciones por espectáculo. Lo hace para provocar en nosotros un cambio. Porque dice la Biblia que Isaías está viendo la gloria del Señor, literalmente. Está viendo al Señor en su trono. Está viendo toda esta magnificencia, y entonces se voltea a ver a sí mismo y dice: ¡ay de mí! No dijo: yo me merezco ver al Señor, no. Vio la condición del Señor, vio la santidad del Señor y se vio a sí mismo. Amén. Y dijo: ¡ay de mí que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él pensó: soy un pecador y aquí voy a caer muerto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué es lo que el Señor deseaba en Isaías? ¿Qué es lo mismo que desea con cada uno de nosotros? Que seamos participantes de la naturaleza divina. Amén. Que si hay algo, y estoy seguro que lo hay en cada uno de nosotros, que tiene que ser limpiado y transformado, Dios lo quiere hacer. Y a veces el Señor nos puede dar grandes experiencias, pero el objetivo es que podamos ser transformados. Amén. No solamente Isaías fue transformado, sino, lo puedo decir de esta manera, fue recomisionado. Después oí la voz del Señor, el mismo Señor que le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y aquí vemos, Isaías es transformado en su carácter para entonces poder ir y cumplir con su ministerio. Es más, los teólogos, los que saben más que yo, dicen que a partir del capítulo 6 su lenguaje de Isaías cambia, porque tuvo un encuentro con el Dios viviente. Amén. Y eso es lo que el Señor desea hacer a través del fruto de la fe: cambiar y tener
esas experiencias. A lo mejor no son tan así como la acabamos de ver en Isaías, pero el Señor, en medio de esas experiencias, el Señor quiere transformarnos, pero también enviarnos. Que podamos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Debemos de darnos cuenta, y dice su libro, cuando contemplamos la gloria del Señor, somos cambiados a la imagen exacta del Señor. Esta es la clave de la piedad. Al mismo grado al cual el Señor nos revele su carácter. En el caso de Isaías vio la santidad y él vio su suciedad. Al mismo grado seremos cambiados. Amén. Yo deseo ser cambiado por el Señor. Yo deseo aún más y aún más, porque muchas veces podemos ver en nosotros mismos ciertas cosas, pero es por medio de la fe. Amén. Dice el Señor que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Hace poco veía en un diccionario normal, dice: adoración es amar en extremo. Amar, pero en extremo. Y esa es la definición de un diccionario normal. Realmente cuando venimos a adorar al Señor, queremos amarle a Él al extremo. Amén. Queremos amarle a Él al extremo. Sí, yo sé que hay un curso acerca de adoración ungida, pero la máxima adoración que nosotros podemos darle es amarlo al extremo. Señor, porque tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice la palabra del Señor que el séptimo paso en la vida cristiana es el afecto fraternal. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versos del 37 al 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El libro explica muy claramente cómo en este verso 39 el Señor nos da la clave. Dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, pero en base a cómo te ames a ti mismo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aceptarnos. Debemos de amarnos y apreciarnos a nosotros mismos y a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para después poder amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Amén. Mucha gente tiene problemas de baja estima, ¿sí? O mucha gente ha pasado por rechazos. Amén. Y dice la palabra del Señor que la base en la cual podemos amar a nuestro prójimo es en la base a como nosotros nos amemos. Amén. Es algo muy similar a lo que dice la regla de oro, ¿sí? Que así que si deseamos que los hombres y las mujeres hagan ciertas cosas, y estoy pensando en cosas buenas, que hagamos lo mismo nosotros con ellos. Amén. Amarnos a nosotros mismos no está hablando de ser egoístas. Yo sé, el ser humano por naturaleza es egoísta, pero es no menospreciarnos, ¿sí? Porque muchas veces hay gente, ¿sí?, que puede tener una baja estima o un rechazo, amén, que puedan estar viéndose a sí mismos de esta manera y rechazando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia en Juan que somos aceptados, somos aceptos en el amado. Amén. Dios desea que amemos a nuestro prójimo, pero así como nosotros nos aceptamos
a nosotros mismos y nuestras circunstancias. Amén. La palabra de Dios también dice que reconozcamos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Ahora, para poder amar a Dios es requisito amar a nuestro prójimo primero. Amén. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 20, alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. A veces quisiéramos cumplir con esos dos mandamientos, amar al Señor y amar a nuestro prójimo, pero aquí vemos claramente que hay ciertas cosas que necesitamos cumplir para ser efectivos, porque nuestro amor humano es muy diferente al amor divino. Amén. El Señor desea impartir su amor en nosotros, pero también que su amor fluya a través de nosotros. Amén. Muchas veces nuestro amor, por ejemplo, nuestro amor carnal es selectivo. Amamos a una persona y a otra no la amamos. Este me cae bien y esta persona no me cae bien. ¿Verdad que sí? Pero dice el Señor que Él ha amado a todos. Amén. ¿No dice la Biblia que debemos aún amar a nuestros enemigos? A los que nos aborrecen, ¿sí? A los que han dicho cosas en contra de nosotros, han blasfemado, a lo mejor han hecho cosas terribles. ¿Quién le ha pasado eso alguna vez? Y dice la Biblia que tenemos que amarlos. Amén. El amor del Señor es perfecto. Amén. Dios desea en cada uno de estos peldaños dirigirnos hacia el perfecto amor, que es el amor al Señor, porque Dios es amor. Amén. El amor es la cima de la montaña. Y vuelvo a repetir lo que decía al principio, por lo tanto, y lo dice su libro, es muy natural pensar que el amor es nuestra meta. Sin embargo, la meta y destino final del cristiano es ascender a la cima de la montaña para poder descender hacia el nivel de ministrar a otros. Amén. Porque si amamos al Señor aquí en la cima, también vamos a amar a nuestro prójimo aquí en el valle. Amén. El Señor Jesús, una de sus más grandes manifestaciones aquí en la tierra fue en el monte de la transfiguración. Amén. Dice que se transfiguró. La palabra transfigurar significa cambiar de forma. Y sus tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, lo pudieron ver en toda su gloria, pero no se quedó ahí. Pedro se quería quedar ahí. Señor, esto está, wow, excelente. ¿Por qué no hacemos, sí, 3 tiendas, sí, para Moisés, para Elías y para ti? Y aquí nos quedamos. Pero dice la Biblia que no, que entonces el Señor Jesús con sus discípulos bajó a ministrar a la gente en necesidad. Amén. Y esto es muy importante. Amén. Así que no solamente subimos un costado de la montaña, y si solamente lo hacemos, vuelvo a repetir, no vamos a cumplir con toda la voluntad de Dios. Solamente seremos cumplidores parciales de su voluntad. Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su propio corazón que hagan y cumplan toda su voluntad. Hechos capítulo 13. El Señor dice acerca de David: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos capítulo 13, verso 22. ¿Por qué el Señor escogió a David? Porque era un varón conforme a su corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Señor está buscando a hombres y mujeres con esa clase de corazón. Amén. Con esa clase de corazón. Dios, en su infinita sabiduría, amén, nos ha puesto todas estas cosas
para que podamos cumplir con toda su voluntad. Una de las cosas que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra, no solamente fue a morir en la cruz y a salvarnos y resucitar, pero una y otra vez lo repitió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo he venido a cumplir toda la voluntad del Padre. Amén. Y Jesús cumplió con toda su voluntad. Amén. Cristo no se quedó en ese monte de la transfiguración. Él descendió y ministró las necesidades de los que estaban abajo en el valle. Cristo es nuestro patrón a seguir, por lo tanto también nosotros debemos estar atentos a este llamado de ministrar a otros. Amén. Ambos aspectos de la fe son muy importantes. Amén. Y lo dice su libro, y esto es muy, muy importante. Muchas iglesias, o la iglesia, es muy propensa a enfatizar uno de los aspectos, el fruto de la fe para la santidad, al tiempo que ignora y descuida totalmente el otro aspecto de la fe, el don de fe, que se relaciona con milagros y acciones. Amén. Obviamente este no es un mensaje equilibrado. Amén. Porque ha habido tantos problemas en medio de la iglesia del Señor, porque ha habido tantos líderes, ¿sí?, que en vez de oír noticias buenas, oímos noticias que no son las correctas, porque no hay un balance entre carácter y ministerio. Carácter y ministerio, carácter y ministerio, y las dos se desarrollan a través de la fe. Amén. Vuelvo a repetir, porque tiene que quedar claro. Si puede quedar claro, de verdad es uno de los grandes mensajes de este libro. Tiene que haber un balance, porque mucha gente busca, sí, el don de fe, la fe en acción, pero no busca el carácter. Amén. Y los dones, sí, pueden ser muy impresionantes, sí. Yo he conocido gente que tiene grandes dones, pero su carácter no ha sido desarrollado con el carácter de Cristo. Amén. Y por el contrario, también he conocido gente que tiene un gran carácter, pero en el área del don de la fe en acción, no ha sido desarrollado. Y debemos buscar, y se lo digo con todo mi corazón, debemos buscar. No es fácil llevar una vida balanceada espiritualmente, pero es posible. Amén. Algunos maestros, recuerdan, el Instituto Bíblico, decían que es como tener dos alas en el mundo espiritual. Un avión no puede volar solamente con una ala, necesita las dos alas para poder volar en las alturas espirituales. Y necesitamos esos dos aspectos que estamos viendo en esta ocasión. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si nosotros no desarrollamos y permitimos al Señor desarrollar estas cosas en nuestra vida, vamos a llegar, pero no vamos a llegar muy lejos. Hace poco leí en un estudio que hicieron cierta organización cristiana, analizaron la vida de 10,000 líderes cristianos en todo el mundo y descubrieron lo siguiente: todos empezaron bien, pero el 80% no terminó, y la mayoría de ellos terminó muy mal, y solamente el 20% terminó y terminó bien. Dios desea que podamos terminar, que no tengamos una visión a corto plazo, sino que tengamos una visión a largo plazo. Y dice la Biblia aquí claramente que si no desarrollamos estas cualidades no vamos a llegar muy lejos. Lo dice claramente aquí: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Por eso dice, y vuelvo a repetir en segunda de Pedro capítulo 1, un poco más adelante, segunda de Pedro, perdón. En el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que abundemos en su
conocimiento. Y el Señor nos dice que debemos de ser diligentes. Tenemos que ser diligentes en hacer estas cosas. Amén. Aún el verso 10 lo dice claramente: hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque a veces fallamos porque no hacemos caso a lo que el Señor nos dice. Dice la Biblia en Judas, ustedes van un poquito más adelante donde estamos. En el verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Yo quiero acabar mi caminata cristiana, sea cuando sea el Señor me llame, con gozo, con alegría. Amén. Amén. El Señor desea presentarnos, amén, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Desgraciadamente, uno de los temas menos tocados en el día de hoy en la iglesia moderna es el carácter de Cristo, la santidad. Amén. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos. Ustedes son líderes y ustedes son ministros. Yo sé, va a haber gente. Este mensaje no es popular, pero aquella persona, hombre o mujer, que recibe esto de parte del Señor es transformado a la imagen de Cristo. Amén. Nuestra carne no quiere ser cambiada, nuestra naturaleza no quiere ser cambiada, pero cuando somos transformados es cuando podemos darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Dios desea que podamos ser hombres y mujeres, que podamos ver las cosas importantes como Dios las ve. El énfasis el día de hoy en muchos lugares, desgraciadamente, es lo que piensa el hombre o lo que siente el hombre, pero no es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Hay cosas que parecen que son uy, ay, uy. Amén. Pero tenemos que tener cuidado. A veces me sorprende las decisiones de la gente, pero le voy a decir una cosa, una y otra vez lo he visto, y no es criticar, ¿sí? Porque yo mismo también puedo caer. Muchas veces nuestro corazón es como un imán, está buscando ciertas cosas, y ahí es donde nosotros nos vamos a dirigir. Amén. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos se amontonarán una serie de, estoy parafraseando, una serie de maestros y una serie de pastores y una serie de profetas, y que te van a guiar conforme a tu concupiscencia, que una palabra más normal, conforme a tus deseos. ¿Cuál es nuestro deseo real? Tarde o temprano vamos a ser probados en nuestros deseos reales. ¿Realmente queremos el fruto de la fe o solamente queremos el don de la fe? El Señor te dice en esta hora, debes de desear los dos. Amén. Pero tiene que haber un balance en tu vida. Yo quiero desarrollar el carácter, pero también quiero desarrollar ese don de fe, esa fe en acción. Amén. Amén. Y las dos son igual de importantes. Y se lo digo con todo mi corazón. El deseo de mi corazón es: Señor, que mi carácter sea transformado. Señor, que tu fe, ¿sí?, pueda ser expuesta y que la gente pueda ver que tú eres Dios real y vivo. Amén. Yo se le digo una cosa, mi hermano, se lo digo con todo mi corazón, se lo digo de lo más profundo de mi ser: busque la naturaleza de Cristo, pero busque también ese don de la fe. Tanto uno como otro se nos ha dado. Amén. Y Dios desea que la iglesia y la iglesia de los últimos tiempos pueda ver esas dos cosas. Amén. Leí un libro hace muchos años y eso siempre me ha inspirado. Le voy a decir por qué. Porque este hombre, que ha sido grandemente utilizado por Dios en profecía, decía que un día va a llegar en que todos los nombres de los hombres importantes van a
desaparecer y que el único nombre importante, que es el nombre de Cristo, es el que va a permanecer hasta que Él venga por segunda vez. Eso me anima a mí. Amén. Porque hay tantos nombres, pero no vemos a menudo ser exaltado el nombre de Cristo. Amén. Dios desea que seamos ese, si lo puedo decir de esa manera, ese reflejo de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza divina, pero también ese reflejo de su poder, de esa fe en acción. Ambas. Pero al final de todo, que Él pueda ser exaltado. Él pueda ser exaltado. Él pueda ser exaltado. Él pueda ser exaltado. Amén. Yo deseo ver eso un día. ¿Sí? Y la iglesia verdadera va a tener que llegar a ese punto en que solamente el nombre más importante sobre esta tierra y sobre este universo es el nombre de Cristo Jesús. Es el nombre que ha sido dado a cada uno de nosotros. Es el nombre por sobre todos los nombres. Todo protagonismo, toda celebridad, porque desgraciadamente vivimos en la cultura de las celebridades, como dicen en inglés, los celebrities, que la única celebridad, sea Cristo Jesús exaltado. Amén. Que sea el único, de veras. A lo mejor se puede oír, ay, pastor, no, porque cuando Cristo sea exaltado, el mundo va a ver las maravillas del Señor. El mundo va a conocer quién es el verdadero Dios, el Dios vivo y el Dios real, el Dios del universo, el creador de los cielos y el de la tierra, el que ha venido, el que murió, el que resucitó, pero que Él vendrá de nuevo y vendrá con todo poder y con toda gloria. Amén. Yo lo que deseo es ver al Señor, yo lo que deseo es contemplar al Señor, contemplar, quién es Él. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no oramos? Te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias, oh Señor. Señor, que no sea un curso más, sino, Señor, como dice este libro, Señor, que está inspirado en la palabra tuya, oh Señor. Que el deseo de nuestro corazón sea, Señor, ser como tú. Como dice tu palabra en Pedro, ser participantes de la naturaleza divina, oh Señor. Pero también, Señor, como dice Filemón, Señor, que el amor y la fe, Señor, sean, Señor, a través de nuestras vidas, ministrados a hombres y mujeres, oh Señor. Tú nos has llamado, Señor, a ser luz, Señor, a hacer una diferencia en medio del lugar en donde estamos, oh Señor. Que podamos ver estas dos cosas, tanto el fruto de la fe como el don de la fe o la fe en acción, Señor, ser desarrollados en nuestras vidas, oh Señor. Que podamos tener experiencias en las cuales seamos transformados, Señor, a tu imagen, pero también que podamos decir, Señor, heme aquí, Señor. Envíame, oh Señor. Envíame, oh Señor, a donde tú quieres enviarme, Señor. Tu palabra dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Señor, no queremos ir por nosotros mismos, queremos ser enviados por ti, oh Señor. Queremos, Señor, ser como tú, oh Padre. Yo sé que solamente es a través de la fe, oh Señor, que solamente es a través de recibir esa fe que proviene de ti, oh Señor. Yo te pido, Señor, una impartición durante esta semana, oh Padre. Señor, tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestras vidas durante esta semana, oh Señor. Porque yo sé que cada curso, Señor, es importante en nuestras vidas, oh Señor. Cada cosa que nosotros estudiamos, Señor, es importante. Porque tú deseas, Señor, que podamos recibir, que podamos creer, Señor, y que podamos ponerlo por obra, oh Señor. Que podamos, oh Señor,
durante este año, el 2017, oh Señor, podamos poner por obra, oh Señor, lo que estamos recibiendo cada mes, oh Señor. Yo sé que cada mes es una bendición en este lugar, en esta iglesia, oh Señor, que tú has puesto en su corazón recibir de tu palabra, oh Señor. Recibir, Señor, ese conocimiento de parte tuya, oh Señor, pero que también en medio de nosotros tengamos, Señor, esa hambre y esa sed, Señor, de poder hacer tu obra, Padre, de poder aplicar estas cosas, oh Señor. Que no solamente sea recibir, Señor, pero también es dar. Que no solamente, Señor, es para nosotros, sino que también pueda ser bendición para otras personas, Padre. Que podamos, Señor, tener un carácter balanceado, Señor, que podamos tener un ministerio balanceado, Señor. Hay tanta gente que cree que el ministerio solamente es dentro de la iglesia, también es fuera de la iglesia, oh Señor. Padre, cada uno de nosotros, tú nos has llamado, Señor, a hacer algo en tu reino, Padre. Y yo sé que es por revelación, Señor, que lo podemos recibir, pero que podamos, Señor, decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, oh Señor, haz tu voluntad en mi vida, oh Señor, haz tu voluntad en mi familia, oh Señor, haz tu voluntad, Señor, en mi casa, oh Señor, haz tu voluntad, Señor, en medio de donde vivo, en medio de donde trabajo, Padre. Haz tu obra, oh Señor, y yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, oh Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén.